es así, estamos con un número creciente de casos que se está dando en forma diaria y en forma semanal, se está elevando muchísimo los casos y estamos llegando a una cantidad elevada, tanto como nos pasó en años anteriores cuando tuvimos un brote importante de dengue. Actualmente tenemos circulación comunitaria de dengue, lo que quiere decir que los casos que tenemos actualmente son propios ya de la zona. El número de casos se está incrementando en forma diaria. O sea, todos los días ustedes reciben personas que tienen síntomas. Todos los días recibimos y sobre todo en la parte privada se hace laboratorio a la gran mayoría de estos pacientes y estos pacientes en su gran mayoría, casi un 100%, dan positivo para dengue. Lo que quiere decir que tenemos mucho más casos de lo que estamos viendo, porque hay muchísimos casos que no se realizan en laboratorio por distintas razones y ya se los denomina casos de dengue. Doctor, ahora, los análisis o los resultados, en este caso los análisis que se hagan en la parte privada puntualmente aquí, ¿van después tal vez al mismo sistema o esto ya no se contabiliza tal vez a nivel provincial o nacional la cantidad de casos de dengue? Sí va. El bioquímico se encarga de cargar en un sistema y se carga esos casos. Pero hay muchísimos casos que no se realiza un laboratorio, ya sea porque no tiene cobertura de obra social o en el hospital se realiza solamente el laboratorio a los que están internados, a las embarazadas y a los que tienen factores de riesgo. O sea, que otras personas que no cumplen con estos requisitos no se realiza el laboratorio. Por lo tanto, esos casos, si bien se les denomina como un caso clínico de dengue, pero no tienen la confirmación. Es importante tener la confirmación de los casos porque de esa manera se actúa, se hace bloqueo en las casas. Al no hacer este tipo de bloqueos, el mosquito se sigue prorrogando por los vecinos, ¿sí? Entonces hay cada vez mucho más casos. Claro. Así que es importante el registro. O sea que, doctor, si esto continúa avanzando en cuanto a la cantidad de casos, va a llegar un momento en donde se pierda a través de la contabilización de los casos positivos de dengue. Exactamente. Tenemos lo que se llama un subregistro. O sea que no estamos contabilizando la cantidad real de casos. Y es importante por dos razones tener la cantidad real de casos. Una, por lo que decíamos hace un momento, lo que se llama el bloqueo. Que hay que hacer un bloqueo de casa, que cada casa que haya caso de dengue hay que bloquear. Y segundo, porque eso determina las políticas de salud. De acuerdo a la cantidad de casos que hay, el Ministerio de Salud determina las políticas. Y justamente ahora que contamos con las vacunas, que hay vacunas, ya existe una vacuna para el dengue, nosotros deberíamos tener esa vacuna aquí en Joaquín B. González y en Departamento de Anta. Doctor, antes de meternos en esta cuestión de las vacunas, para un poco para que la gente entienda, ¿no? Digo, hay gente que en la calle se pregunta, yo tuve dengue tal vez el año pasado, ¿puedo volver a enfermarme? Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos 4 tipos de dengue. Está el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. En la zona supimos tener en los años anteriores el dengue 1 y 2. Actualmente se está dando el dengue 1. De los 4 tipos de dengue, cuando uno tiene el dengue 1, ese deja inmunidad. Pero el dengue 2, 3 y 4 no deja inmunidad. Entonces puede volver a tener dengue. Y lo que es peor, a mayor cantidad de veces que uno tiene dengue, más probabilidades de tener lo que se llama el dengue hemorrágico, claro, que es el dengue grave. Claro. Ahora, doctor, entonces, es importante que tengamos en cuenta entonces de que, por ejemplo, ya estas campañas de descacharro que se están haciendo en la ciudad, ¿la gente tiene que colaborar o no? Es fundamental el descacharrado, el control de los mosquitos, es fundamental, hay que hacerlo todo el año. Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una zona endémica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos, el mosquito lo vamos a tener siempre por el clima de la zona, y al virus también, ya lo tenemos todos los años. Entonces se combate de dos maneras: control del mosquito, evitando su propagación, y ahora que vamos a hablar del tema de las vacunas. Doctor, ¿vio algo diferente tal vez en estas últimas 2 o 3 semanas en la cantidad de personas o de casos de dengue que tal vez no haya visto el año pasado, o son las sintomatologías son prácticamente las mismas, los dolores son prácticamente los mismos? Exactamente los mismos, no hay diferencia. Por suerte, lo que se está viendo hasta ahora, no hemos tenido ningún caso grave, o sea, el dengue hemorrágico.
pero la sintomatología es la misma. El síntoma fundamental es la fiebre, o sea, todos los casos que están apareciendo es fiebre elevada y persistente y del dolor de cuerpo. Esos dos síntomas son típicos del dengue. Ahora, es importante que una persona cuando detecte este tipo de síntomas acuda directamente al médico, porque digo, hay gente que dice, bueno, yo ya me enfermé de esto, ya sé de lo que se trata, me encierro un par de días y nada más. No, debe consultar al médico y en lo posible debe hacerse un análisis, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque eso confirma que la persona tiene dengue, eso hace de que se lleve un control de esa persona, eso hace de que se bloquee esa casa, de que esa persona tenga que usar repelente para evitar a contagiar al resto de la familia. Ha pasado también el año pasado, ¿no? Familias enteras con dengue, por ejemplo. Exactamente, porque si detectamos el primer caso en una familia que tiene dengue, esa persona primero que se tiene que aislar, tiene que usar repelente para mosquitos, se tiene que hacer un bloqueo en esa casa, se tiene que fumigar la casa para evitar que el mosquito se propague en la familia. Esa persona aparte debe llevar un control médico porque hay algunos casos que se complican, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, embarazadas, inmunodeprimidos, diabéticos, hipertensos, sobrepeso, pueden complicarse aún más, entonces hay que tener un control. Doctor, recién hablábamos acerca de las cuestiones de la vacuna, ¿no? Ya finalmente apareció, es una buena noticia, en este caso viene seguramente a sumar un refuerzo más en cuanto a la lucha contra esta enfermedad, pero llegó para el norte de la provincia, no tanto para esta zona del departamento de Anta, donde también quizás si uno se pone registrados antecedentes, también hemos sido justamente foco de un brote importante durante la última temporada. Así es, ya se cuenta la vacuna, es una vacuna de origen japonés, el nombre comercial se llama Kedenga. Esta vacuna cubre los 4 tipos de virus, se coloca una primera dosis y la segunda se le coloca a los 3 meses. Más o menos se estima que la protección dura como 5 años, se la puede poner a partir de los 4 años en adelante. Algunas personas no se la deben poner, por ejemplo, embarazadas, madres lactantes, inmunosuprimidos, no se deben colocar, el resto de la población sí. No importa si es que esa persona ha tenido dengue o no, ¿o sí? No importa, con más razón la persona que ha tenido dengue debe ponerse la vacuna porque esa persona es más susceptible de padecer un segundo dengue y tener un dengue hemorrágico. Esta vacuna se ha destinado en un primer momento, se está destinando realmente en un primer momento a Orán y Departamento San Martín. Está bueno que así sea, pero el departamento de Anta también cuenta con una cantidad elevadísima de casos, por lo cual sería importantísimo contar con esa vacuna en lo posible este año. Porque hablamos de que esta vacuna ya está disponible tal vez en las farmacias, pero tiene un costo ciertamente al cual no todos pueden seguir. Exactamente, esta vacuna sí está en la farmacia, se la puede conseguir, no tiene cobertura con la obra social, es una vacuna que hasta hace unos días salía más de 60.000 pesos, hay que recordar que son 2 dosis, entonces es una vacuna de elevado costo para la población en general. Lo ideal sería que el ministerio destine para esta zona, que es una zona endémica y que tenemos un brote, esta vacuna también la podamos contar como se cuenta en departamentos del norte. ¿De qué dependerá? ¿Una decisión política puntualmente o de la cantidad de casos que se van registrando? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los criterios a la hora de ver esta cuestión? No sé cuáles son los criterios que está evaluando el ministerio, pero sí se puede determinar que en el norte se indicó la vacuna porque es una zona endémica como nosotros, es una zona por el clima que tienen y por la proximidad a Bolivia que tiene muchísimos casos. Nosotros también, ¿qué tenemos? El clima, también somos endémicos y también tenemos, si bien no tenemos proximidad a Bolivia, tenemos proximidad a Tacopozo, que también es una zona aún más endémica que González, tiene muchísimo más casos que González y es gente que viene habitualmente para acá, para la zona. O sea que cumplimos los requisitos para contar con esta vacuna. Doctor, por último, es tiempo entonces de ocuparse. Así, exactamente. Hay que ocuparse de este tema, hay que trabajar en el domicilio, cada uno hay que insistir con el tema del descacharrado, con el control del mosquito y si el paciente tiene síntomas, consultar para evitar que se siga propagando.